Hola, hola. Olo, olo. Olo, olo. Hoy es viernes 8 de abril, viernes. Estamos celebrando a San Pompilio. Pompilio, educador y predicador del año 1766. Bendiciones a todos los Pompilios. ¿Habrá Pompilias? Pompilios, bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Hoy es fin de semana, viernes, fin de semana. Que el Señor los colme de gracia, fortaleza y bendición. Escuchamos la alabanza de este día en torno al tiempo de la Cuaresma. Para siempre. Pompilio. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria y alabanza a ti. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. En México, 1.5 millones de niños sufren. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este día, bendiciones a todos los que llevan ese nombre, el día de su santo.
que no creo que algunos lleven el nombre de Pompilio. Tiene tiempo, es un nombre muy antiguo, un nombre que pues yo ya no se escucha. Y a todos los que en este día cumplen años y que por consiguiente no llevan el nombre, figúrate que le dicen por cariño: hola, ¿cómo te va, Pompis? Perdón. Bueno, hay un momento para reírse y hay que tener la alegría del Señor. San Pompilio fue llamado el taumaturgo de Nápoles. Taumaturgo es el que consigue milagros, el que obra prodigios abundantes. Nació en Montecalvo, Italia, en el año 1710, de una familia adinerada y de mucho abolengo, o sea, con antepasados que habían sido muy famosos e importantes. Cuando apenas tenía 10 años se encontró en el sótano de su casa un cuadro antiquísimo de la Virgen María, y quitándole el polvo lo colocó en su habitación y le dijo a su mamá: un día, cuando yo sea sacerdote, vendré y celebraré la misa delante de este cuadro. Sus hermanos se reían, pero él estaba seguro de que sí iba a ser así. Su padre quería que se dedicara a administrar los bienes de la familia, pero el joven deseaba ardientemente ser sacerdote. Sin embargo, como ya tenía otro hermano en el seminario y el papá le negó el permiso para hacer estudios sacerdotales, añadiendo que le bastaba con tener un hijo sacerdote. Mas sucedió que el hermano seminarista murió con gran fama de santidad, y entonces nuestro joven se reafirmó en su propósito de llegar a ser sacerdote. Y como su padre se oponía, un día, después de escuchar un hermoso sermón vocacional de un padre, Escolapio se puso de acuerdo con el predicador y se fugó de la casa paterna, dejando a su padre una carta pidiéndole excusas por este atrevimiento. El papá corrió a la casa de los padres Escolapios a reclamar a sus hijos, pero Pompilio le demostró tan grande deseo de llegar a ser sacerdote y le expuso tan fuerte razón para ello, que su padre tuvo al fin que aceptar y lo dejó en el seminario. A los 24 años fue ordenado sacerdote y la comunidad lo dedicó a enseñar a los niños pobres de la escuela pías. Escolapio se le llama a los padres que enseñaban en las escuelas pías. Su salud era muy deficiente y una tos continua lo hacía sufrir mucho, pero a pesar de esto nunca faltaba a sus clases y sus alumnos hacían verdaderos progresos muy notorios a todos. Y entonces empezó a tener fama de ver a lo lejos lo que estaba sucediendo en otras partes. De vez en cuando se quedaba con la mirada fija en la lejanía y anunciaba hechos que sucedían con gran distancia. Un día, estando en clase, se quedó mirando hacia lo lejos y dijo a los alumnos: algo grave está sucediendo en uno de los nuestros. Luego preguntó: ¿quién falta en clase? Le respondió Juan Capretti. Se quedó un rato pensando y exclamó: recemos por él porque está en grave peligro. Y luego envió a un alumno y le dijo: vayan a la casa de Juan y pregunten por él. El muchacho llegó a la casa de Capretti y preguntó si sabes dónde estaba. La mamá y la hija, que se imaginaban que estaba en la escuela,
corrieron a su habitación y lo encontraron tendido en el suelo. Lo sacudieron y despertó de un ataque. Luego contó: sentí un terrible dolor en la cabeza y creí que me moría. Pero de un momento a otro, como que una mano pasó sobre mi frente y recobré la salud. Cuando el mensajero volvió a la clase a contar lo sucedido, el padre Pompilio dijo muy contento a los jóvenes: Dios ha escuchado la oración que dirigimos a nuestro amigo Juan. Y la devoción de la Santísima Virgen María era inmensa. En sus ratos libres fabricaba camándulas y las regalaba a todos los que querían rezar el rosario, y todos les recomendaba: sean muy devotos a la Santísima Virgen María. Cuando después de varios años de ser sacerdote, fue por primera vez a celebrar la Santa Misa a su casa, su madre, sin recordar lo que él había dicho en la niñez, le preparó al frente del altar el cuadro que de niño había sacado del sótano. Pompilio, al final de la misa, exclamó: bendito sea Dios, porque me ha permitido cumplir aquellas palabras que de niño dije al encontrar a este cuadro de la Santísima Virgen María en el subterráneo. Un día celebraré misa ante esta imagen de la Santísima Virgen. Los superiores le enviaron de misionero a pueblos muy lejanos, donde no había sino campesinos y pastores pobres, y andaban kilómetros y kilómetros y se les gastaba mucho los zapatos y no tenía dinero para reponerlos. Entonces se dispuso a caminar descalzo, y así lo hizo por muchísimos caminos, a quien le llamaban la atención diciendo que esto era indigno de un sacerdote, y le respondió: no se afanen, que así andaba nuestro Señor Jesús. Su sotana era de las más remendadas que se encontraban, pero así imitaba también la pobreza de Jesús y cumplía lo que dijo el Divino Maestro: dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y con esta penitencia lograba la conversión de muchos pecadores. En la Semana Santa hacía el Via Crucis al vivo, y él se cargaba al hombro una cruz pesadísima, y descalzo subía unas montañas rezando el santo Via Crucis con el pueblo. La gente se admiraba de su santidad y de su penitencia, y trataba de hacer también algunos sacrificios. Fue enviado a Nápoles. Allá predicaba muy fuertemente contra los usureros y lo que en casa de compraventas favorecen a los tramposos. Entonces los dueños de las compraventas dispusieron a inventarle toda clase de calumnias y lo acusaron ante el señor arzobispo, y lograron convencerlo. El prelado les dio permiso de que llevaran a la acusación ante el rey, y tantas mentiras dijeron que el rey decretó que el padre Pompilio debía de ser expulsado. Llegaron los policías a la casa del padre a llevarse al padre al destierro, pero él, subiéndose a la carroza, les dijo que sin permiso del superior no podía alejarse, y por más fuerte que le dieran a los caballos, no se movieron. Entonces llamaron al superior, el cual le dijo: puede irse, padre. Y en ese momento pareció como que les hubieran soltado las patas a los caballos y salieron a galope. Los que lo llevaban al desierto lo vieron suspirar y le preguntaron: ¿por qué suspiras por tener que irte al desierto? Y él respondió: suspiro porque el que se inventó estas calumnias le ha tocado irse ahora para la eternidad, dar cuentas a Dios. Y así fue. Aquel mismo día el inventor de las calumnias murió de repente.
Y el pueblo de Nápoles hizo tantas manifestaciones en favor del padre Pompilio que el rey tuvo que decretar que podía volver a la ciudad. Pero para evitar más problemas, los superiores lo destinaron a predicar en los pueblos de los alrededores. Sucedió que un niño se cayó en un hoyo muy profundo y parecía que se ahogaba. La mamá llamó a nuestro santo y se puso a rezar, y el agua del pozo se fue subiendo y sacó al niño hasta la orilla sin haberse ahogado. Sus milagros y prodigios eran continuos y maravillosos, y a veces se elevaba por los aires mientras rezaba. Pero los agotadores trabajos por la salvación de las almas lo debilitaron. En el año 1766, cuando apenas tenía 55 años, un día, en medio de sus compañeros religiosos, exclamó: «Oh, Madre Preciosa, la mamá linda viene a llevarme al cielo», y murió dulcemente. Quiera Dios enviarnos muchos profesores y predicadores tan entusiastas y fervorosos como Pompilio, aunque no logren hacer tantos milagros como él. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Pompilio, que tenemos esta imagen que de él nos acompaña hoy en Nápoles, este santo personaje educador, que el Señor ha trazado el camino de la Santa Madre Iglesia, educador y predicador, que en el año 1766. Bueno, pues hoy el Señor nos habla sobre este caminar de la vida de los santos en este fin de semana. Vamos al Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: «He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear?». Le contestaron los judíos: «No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios». Jesús le replicó: ¿No está escrito en la ley? Yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se le llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y que yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero él se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, en esta mañana que tenemos en el Señor de viernes, el último viernes de Cuaresma, ya estamos hoy ya saliendo de este periodo, de este tiempo litúrgico hermoso de reconciliación y penitencia. Y en ese punto el Señor nos habla sobre el tiempo de gracia y bendición. Es muy importante que nosotros veamos que en esta semana se ha escuchado mucho que Jesús huye de los judíos, que los judíos quieren apedrearlo, que los judíos quieren matarlo, los judíos lo persiguen a Jesús.
Y al momento de escuchar, hoy que están los judíos ahí, Jesús terminó de hablar y los judíos cogieron piedras para apedrearlo porque pues mi padre y yo somos uno. Y cuando los judíos entienden que Jesús le está diciendo a Dios Padre, es como igualarse supuestamente de los términos de ellos. Y ciertamente podemos nosotros sentirlo nosotros. ¿Cómo te digo a ti, papá, siendo el creador del cielo y de la tierra? ¿Cómo te digo a ti, Padre, siendo el que todo lo hace, el que todo lo puede, el que todo lo tiene, el que todo lo renueva, y yo siendo pecador de barro, débil, flaco? De hecho, cuando nosotros escuchamos esta parte del Evangelio, nos habla de esa naturaleza y los judíos no comprenden, y muchos de nosotros también nos podemos quedar fuera de esa comprensión. Entonces los judíos agarran piedras para ejecutar lo que ellos entienden como ley. Todo aquel que sea un blasfemo hay que matarlo, y creyendo que matándolo vamos a matar el pecado. Así se actuaba en la antigüedad. Entonces agarraron piedras y Jesús pregunta: ¿por cuál obra buena me quieren apedrear? No te queremos apedrear por ninguna obra buena, no, sino porque tú has dicho que pretende ser Dios, aun siendo más que un hombre, pretende ser Dios. Y Jesús le hace referencia en torno a las Sagradas Escrituras. Si las Sagradas Escrituras dicen, tú eres Dios, ustedes son Dios, porque va dirigida la palabra de Dios a ustedes, y aquel que la palabra de Dios se dirige es porque son Dios. Y la palabra no puede equivocarse. Entonces tú retienes la palabra, tú asimilas la palabra, tú te alimentas de la palabra y la palabra después va a salir de ti con mayor resonancia, va a salir de ti con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque eres imagen y semejanza de Dios y porque eres su presencia. Eres su portavoz. Ayer lo decíamos, magnificar esa bendición. Ayer lo decía el Señor, ampliar esa bendición, hacer más sonora la bendición específica. Entonces, ¿por qué me quieren apedrear? Si la palabra de Dios no sé cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho que soy hijo de Dios? Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, no me crean a mí, créanle a las obras. Las obras hablan por mí, para que puedan comprender que la palabra está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero Jesús se les escapó de las manos. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no llega mi hora. Todavía no llega mi hora. Y varios momentos, incluso cuando mamita María le pide que multiplique el agua en vino, y Jesús le dice, mujer, pero todavía no llega mi hora. Entonces, ese momento de la hora que menciona hoy aquí en el Evangelio, cuando lo persiguen es porque lo quieren matar. Él sabe que se tiene que entregar, él sabe que se tiene que ofrecer y menciona, todavía no llega mi hora. Y en ese contexto escuchamos claramente que la realidad de nosotros en nuestra vida es que muchas veces nos acortamos la hora de nuestra vida. Nosotros nos acortamos la hora. Vamos a poner el caso. Una señora que por ahí tiene azúcar, tiene diabetes. Pero a la señora le encanta comer esos pasteles, ese chocoflán que por ahí le llega. Le llega ese chocoflán o le llega otro tipo de chocolates. Y ella está con ese afán de saber y recordar que tiene azúcar. Incluso a veces hasta se hace su aplicación de insulina. Pues
Eso es un ritmo de, ¿cómo se llama?, disciplinar de su salud. ¿Por qué? Porque pues su páncreas ya no produce insulina. Cuando se aplica insulina, pues se regula su estado emocional, porque la insulina que se tiene en el sistema corporal, si se le baja el azúcar, se siente nerviosa, se siente débil y vencida cuando ella tiene el azúcar baja. Y cuando ese azúcar baja, está en un estado de coma diabético, así se le llama, porque va durmiéndose, y hay que tener mucho cuidado. Pero de repente que se tomó un chocolate, se le levantó el azúcar y punto, se va para arriba, y eso es bueno. Pero si se está con esa situación de darse cuenta que eso no es el punto es disciplinarse en el alimento y disciplinarse en su salud, pero come el chocolate y se adelanta a un proceso de enfermedad y de suplicio. Al rato tiene una herida, una llaga pequeña que no se la atendió, no le cierra y no le cierra y no le cierra y no le cierra. Y al no cerrársele, pues ¿sabes qué? Tenemos que cortarte el dedo. Y en ese momento ya la sangre ya no llega hasta sus extremidades. ¿Qué quiero decirte con esto? Está acortando sus momentos de vida. Y esa es la situación. Jesús dice, todavía no llega mi hora, y nosotros acortamos nuestra hora de vida. Vamos a poner el caso, aquel que es alcohólico y se atreve a manejar y tiene un accidente y murió, acortó sus horas de vida, sus días de vida. Entonces aquí estamos escuchando claramente que Jesús dice, todavía no llega mi hora, y el maligno siempre quiere quitarnos las horas de vida para no completar la obra de Dios, y para tener esa situación trunca en nuestra vida. Bueno, pues hoy el Señor nos está invitando a tener ese proceso, porque Jesús en el Monte de los Olivos no huye ya más, no se va más de los adversarios. Él recibe el beso. Al recibir el beso, inmediatamente se encuentra con esa situación y tiene ese encuentro de saber cumplir el plan trazado por Dios. Ahora, yo te exhorto, hermanos, a que nosotros vayamos disciplinándonos desde el estilo de comer, de vivir, de ser, en todo tipo de complacencia que a veces queramos darnos, pero disciplinarnos. Y pues hay que tener mucho cuidado, porque quienes no nos disciplinamos, pues podemos tener ya azúcar, podemos tener diabetes, podemos tener glaucoma. ¿Qué es glaucoma? Aquello que ya nos ven, pero no se sabe leer. Tenemos que sabernos leer, porque somos administradores de nuestro cuerpo. Y como administradores debemos de tener bien claras las ideas sobre esta realidad de ser comprometidos de Dios. Bueno, pues hoy el Señor nos está invitando a tener ese proceso de bendición, proceso de gracia en el Señor. Cuando Jesús salió al otro lado del Jordán, se fue al otro lado del Jordán, y allá fue donde Juan bautizaba. En el principio, muchos acudieron a él, a Jesús, y decían, Juan no hizo signos ni prodigios, pero cuanto habló de este es verdad. Y ahí creyeron todo lo que Jesús hizo, que Juan hizo, y que hablaba tan claramente de Juan. Bueno, pues hoy, hermanos, en este día, viernes, nos invita el Señor a ayuno y a abstinencia. Y bueno, pues es el penúltimo Vía Crucis. Hoy que el Señor nos invita a proceder
a llevar la cruz. No se te olvide, este domingo es Domingo de Ramos, Domingo del Señor. Que Dios nos colme de gracia y fortaleza. Padre Celestial, en esta mañana de viernes, nos invitas a elevar nuestra plegaria, nuestro Santo Espíritu, para estar agradecidos por todo lo que nos das en la vida de los santos. Gracias te damos porque por este grande educador, San Pompilio, nos invitas a saber ser testigos de tu amor y de tu presencia. En ese taumaturgo, que es el que procede a hacer obras, milagros y prodigios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre, porque eres generoso por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Feliz viernes para todos. Amén. Los veo al rato en la celebración en el Señor.